Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de mecánica de materiales. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer problema en donde se involucran combinaciones de esfuerzos. A partir de ahora vamos a tener la capacidad de determinar más de un esfuerzo que puede estar actuando en el elemento. Hay que recordar que en cursos pasados de mecánica de materiales se analizaban los esfuerzos axiales, torsión, flexión, cortante, de manera independiente. Ahora, a partir de este momento, vamos a determinar todos los esfuerzos que involucra un elemento de máquina. Y esto, pues obviamente, se acerca mucho más a la realidad de lo que antes hacíamos a través de la mecánica de materiales, ya que es muy complicado que una máquina, o más bien un elemento de máquina, esté sometido a solamente un tipo de esfuerzo. Así que bien, vamos a comenzar con el problema 8.32 y dice así. Se aplican dos fuerzas de 1.2 kips a un elemento de máquina AB en forma de L, como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normal y cortante, inciso A en el punto A, inciso B en el punto B e inciso C en el punto C. Como pueden apreciar, ingenieros, tenemos tres puntos de análisis. Esto quiere decir que vamos a tener diferentes valores, tanto de esfuerzos normales como de esfuerzos cortantes. En este caso nos están pidiendo tres puntos de análisis. Sin embargo, nosotros, ingenieros, vamos a comenzar con el punto A. También es importante mencionar que tenemos que asegurarnos de que la pieza se encuentre en equilibrio. Aquí obviamente podemos ver que las dos cargas se están contraponiendo y que tienen la misma magnitud. Eso provoca que mi elemento se mantenga en equilibrio y podamos hacer un análisis de mecánica de materiales. También es importante analizar la sección, ingenieros, ya que como pueden apreciar, la sección transversal de ese elemento es de 1 pulgada por 1 pulgada, es cuadrada prácticamente. Vamos a dar inicio con este problema. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, si analizamos la bibliografía, ya sea del Beer, del Hibbeler, resulta que automáticamente, como si fuera arte de magia, nos ponen todos los esfuerzos que aparecen en ese elemento. Es decir, yo ahí puedo ver un esfuerzo de compresión, puedo ver un esfuerzo de flexión, un esfuerzo cortante y un esfuerzo de flexión. No sé si ya lo había dicho, pero están todos los tipos de esfuerzo que vimos en la teoría, excepto la torsión. Así que bien, probablemente ustedes no lo estén visualizando, pero no se preocupen, porque ahorita vamos a utilizar una técnica para poder visualizar. Entonces, esta técnica consiste en descomponer este elemento en diferentes vistas. Así que bien, vamos a dar inicio a descomponer este elemento en las diferentes vistas. Primero, tenemos que apreciar algo. Este elemento se encuentra en 2 dimensiones. Por lo tanto, a diferencia de que si estuviera en 3, prácticamente este elemento ya no es necesario descomponerlo. Vamos a generar un corte en los puntos de análisis y vamos a poner las reacciones. Repito, íbamos a descomponer en diferentes vistas, pero como el elemento está solamente en 2 dimensiones, ya no va a ser necesario. Ya está en el plano, con este vamos a trabajar. Si estuviera en 3 dimensiones, entonces sí, sería necesario descomponer en sus diferentes vistas, como lo vamos a ver en problemas subsecuentes. Por ahora, ingenieros, vamos a comenzar. Primero, como me están solicitando los esfuerzos en el punto A, B y C, lo que yo necesito hacer es generar un corte que pase por esos puntos. Como se puede apreciar, yo aquí lo acabo de poner. Como segundo paso, lo que vamos a hacer es aislar esa superficie. ¿Cómo? Bien, como ustedes recordarán en la mecánica de materiales, los elementos se encuentran en equilibrio. Eso quiere decir que yo puedo tomar las cargas que estén de mi corte hacia arriba. Es ese corte que acabo de generar en color rojo, van a estar hacia arriba o en su defecto. Puedo considerar las cargas del corte hacia abajo. Ambas me van a dar como resultado lo mismo al final.
Sin embargo, en ocasiones hay que tener esa pericia para poder determinar hacia qué lado podemos tomar las cargas. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser mucho más simple. Y en este caso, lo que yo voy a hacer, ingenieros, es voy a seccionar, o más bien, voy a aislar esta sección que se muestra aquí. La voy a aislar a través de un diagrama de cuerpo libre, porque eso quiere decir que voy a tomar las cargas que están de mi corte hacia arriba. Por lo tanto, vamos a dibujar esa sección y ¿cómo quedaría? Quedaría algo más o menos así. Aquí viene la sección y nuestro corte aquí se va a encontrar. ¿Qué otra cosa se puede apreciar, ingenieros? Que vamos a tener una carga, la cual viene hacia esta dirección. Esa carga sabemos que es de 1.2 kips. ¿Qué otra cosa se conoce? Se conoce esta dimensión que tenemos, la cual es vertical, como se puede ver, y es de 1.8 pulgadas. También se conoce esta dimensión, que es el espesor, el cual se puede apreciar que es de 1 pulgada. Y listo. Aparentemente son todas las dimensiones que se conocen. Otra cosa también muy importante es resaltar lo siguiente. Como se puede ver, aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Para qué me va a servir ese triángulo rectángulo? Para yo encontrar el ángulo que forma la carga, ya sea con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical. Y de esta manera, pues vamos a poder descomponer esta fuerza para tenerlo en componentes en X y componentes en Y. Y a lo mejor podrán estarse preguntando, oiga maestro, ¿y por qué nos conviene descomponer esta carga en X y Y no podemos trabajar con esa resultante? Esto se debe, ingenieros, a que vean cómo este es nuestro plano de corte, el cual es horizontal. Y eso quiere decir que todas las distancias que nosotros vamos a utilizar se recomienda ampliamente que sean paralelas o perpendiculares. Lo mismo con las fuerzas. ¿Por qué? Porque una fuerza perpendicular a este plano de corte, estaríamos de acuerdo que me va a generar un esfuerzo axial, porque justamente ese plano de corte es mi sección transversal. Una fuerza que sea paralela me va a generar una fuerza cortante. Y así sucesivamente. Por eso es ampliamente recomendable siempre tener ya sea las dimensiones o las fuerzas paralelas y o perpendiculares al corte. Entonces, vamos a proceder a obtener ese ángulo para obtener las resultantes que estamos buscando. Yo voy a obtener el ángulo con respecto a la horizontal y le voy a llamar phi. Vamos a llamarle ese ángulo phi. Y entonces, ¿cómo podríamos obtener ese ángulo phi? Pues como se puede apreciar, este cateto, o más bien este lado, sería la hipotenusa, mientras que estos dos lados serían algunos catetos. Entonces, para obtener ese ángulo phi, yo voy a decir que la tangente de phi, como se puede apreciar, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, el cual es de 6 pulgadas, entre el cateto adyacente, que es de 12 pulgadas. Entonces, ingenieros, si nosotros tenemos nuestra calculadora en grados y sacamos la tangente inversa de 0.5, vamos a tener como resultado un ángulo de 26.56 grados. Y listo. Así se puede apreciar que es ese ángulo. Ahora bien, pues ese ángulo lo sacamos para descomponer esa carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener una fuerza, la cual le vamos a llamar fuerza X, y vamos a tener otra fuerza que viene hacia abajo, que se va a llamar fuerza Y. Algo más o menos así como se muestra en la pantalla. Y entonces, pues bien, vamos a comenzar descomponiendo esa fuerza en X. Y por lo tanto, como se veía en estática en la descomposición de fuerzas, vamos a tener que la fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1.2 kips. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de
26.56 grados. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno me va a involucrar este cateto que yo estoy buscando, el cateto adyacente. Sin embargo, para encontrar la fuerza en Y, pues se va a tener que es 1.2 kips que multiplican al seno de 26.56. Y como se puede apreciar, el seno porque ahora estamos buscando este cateto que tenemos acá. Probablemente dirán, oiga maestro, pero ese cateto se encuentra en la parte de atrás. Y sí, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros podemos proyectar el cateto de la fuerza en Y sobre este cateto. Y sabemos que esta fuerza en Y va a venir hacia abajo. Es una proyección solamente. Y aquí podemos apreciar más claramente que el cateto opuesto va a ser la fuerza en Y, que es la que nosotros estamos buscando. La hipotenusa, ¿cuál sería? La magnitud de la carga. De esta manera vamos a hacer los cálculos para obtener las cargas de Fx y de Fy. Por lo tanto, se va a multiplicar el 1.2 kips y eso se va a ser multiplicado por el coseno de 26.56 para dar como resultado una carga de 1.073 kips. Algo similar va a pasar, pero ahora se va a hacer con el seno, con el objetivo de encontrar la fuerza en Y. Y esto nos va a dar como resultado 0.536 kips. Seguramente alguno de ustedes se estará preguntando qué son los kips. Y bien, Inges, un kip, porque así lo vamos a poder ver, algunos lo manejan como kip, otros como kips, ¿es igual a qué? Es igual a 1000 libras. Algunos libros manejan esta unidad como KLB. Esa es decisión del autor, pero son las tres notaciones, al menos que yo he visto en la literatura. Eso quiere decir que aquí tenemos 1073 libras y aquí tenemos 536 libras. Ahora ya tenemos ambas cargas. Observen qué es lo que vamos a hacer en nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama yo voy a eliminar esa carga que está en color rojo y mejor voy a poner sus componentes. Hay que recordar que este le vamos a llamar fuerza en X y a esta le vamos a llamar fuerza en Y. Y voy a borrar la resultante, solamente para no confundirnos. De este modo, de pasar a tener una carga, ahora tenemos dos cargas, una en X y una en Y. Y lo bueno de esto es que ambas cargas son paralelas y perpendiculares a mi plano de corte. Y ahorita vamos a ver, ahora sí, por qué era tan importante hacer este paso. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es colocar las reacciones al lado del plano de corte. ¿A qué me refiero con estas reacciones? Mucha atención. La fuerza en Y viene hacia abajo, por lo tanto, vamos a poner una fuerza en Y que vaya hacia arriba. Vean cómo la estoy poniendo justamente del otro lado del plano de corte. Después, ¿qué se tiene? Pues que se tiene una fuerza en X que va a la derecha. Entonces, pues nosotros vamos a poner una fuerza en X que vaya hacia la izquierda, como toda buena reacción. Pero hay otra reacción que va implícita y que no se alcanza a apreciar a simple vista a la hora de que nosotros hacemos ese análisis. Esta reacción es un momento de flexión. ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos visualizar el eje neutro de esta sección, veríamos que el eje neutro pasa, obviamente, por el centro de esta sección. Si el elemento no se ha cargado, el eje neutro va a quedar derecho, como se muestra con las líneas punteadas. Sin embargo, ingenieros, una vez que el elemento se carga, están de acuerdo conmigo que este elemento lo que va a hacer va a tender a flexionarse. Va a tener una flexión y esta es una deformación exagerada de cómo se vería el eje neutro. De hecho, en la realidad, si nosotros suponemos que ese material es de hule y le aplicamos una carga como se muestra en f de x, pues sabríamos que el material se estaría flexionando. Eso quiere decir entonces que ahí de forma implícita,
que ahora ya la pudimos localizar, pero no se veía a simple vista, vamos a tener una fuerza de flexión. Y entonces, Inges, pues esa fuerza de flexión, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer, ingenieros, es generarme un momento. Y ese momento, pues es un momento de flexión. ¿Y cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar de la siguiente manera. La fuerza X me va a dar un giro con respecto a mi plano de corte. Vean cómo viene hacia la derecha. Y si gira alrededor de mi plano de corte, vamos a tener un giro que viene en sentido horario. Por lo tanto, como yo estoy poniendo las reacciones, esta reacción tiene que venir en sentido antihorario. Por lo tanto, lo vamos a poner, observen, en esta dirección. Viene en sentido antihorario y yo le voy a llamar solamente M. Como es el único momento, no es necesario que yo le ponga algún otro subíndice. A lo mejor si existieran otros momentos, como se va a ver más adelante, probablemente sí vale la pena poner subíndices. Por ahora solamente le vamos a llamar M. Esta fue una parte crucial para resolver el problema, ya que cada una de estas reacciones que nosotros acabamos de descubrir me van a generar un tipo de esfuerzo. Así es, cada reacción es equivalente a un tipo de esfuerzo. Ahora vamos a sacar qué esfuerzos están saliendo de esas reacciones y vamos a dar inicio. Si analizamos, primero tenemos que esta fuerza Y, hay que recordar que pertenece a esta fuerza vertical. Como se puede apreciar, esa fuerza vertical es perpendicular a mi plano de corte. Por lo tanto, quiere decir que me va a generar, Inges, un esfuerzo normal o un esfuerzo axial y va a ser la fuerza en Y entre el área. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Yo le voy a llamar a este esfuerzo como esfuerzo 1 y es un esfuerzo axial. Ahora bien, vámonos con la segunda reacción. La segunda reacción que nosotros obtuvimos fue Fx. ¿Y qué se puede apreciar de Fx, ingenieros? Que la carga es paralela a mi corte. Entonces, esto quiere decir que al ser paralela al corte, me va a generar un esfuerzo cortante. Y es un esfuerzo cortante transversal, que va a ser V por Q entre I por B. Recuerden que la V es la fuerza cortante, la Q el primer momento de área, la I el momento de inercia y la B es el espesor de la figura. Esta tercera reacción es un momento flector al cual le vamos a llamar sigma 2. Hay que recordar que los flectores pertenecen a los esfuerzos normales. Si hubiera una torsión, la torsión pertenece a los esfuerzos cortantes. Hasta aquí, como se puede apreciar, nosotros ya tenemos los esfuerzos que están involucrados en el corte que nosotros tenemos. Son 3 esfuerzos. Un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante y otro esfuerzo de flexión. Hasta aquí hemos encontrado la combinación de esfuerzos. Sin embargo, ahora vamos a determinar las fuerzas y las propiedades geométricas de tales elementos. Por cierto, vamos a poner en ese diagrama que nosotros hicimos la posición de los puntos de análisis. Es decir, como pueden apreciar, el punto de análisis A se encuentra en esta superficie que tenemos acá. Aquí le llamamos A. De hecho, lo vamos a poner como minúscula. Luego viene el punto B, el cual está en el centro. Aquí se puede apreciar en el centro. Y el punto C, el cual está en la superficie del otro lado. Y lo vamos a ilustrar aquí con la letra C. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar las propiedades geométricas del elemento y las cargas que están involucradas. Entonces, iniciando, tenemos ya la fuerza en A, lo cual ya sabemos que es la fuerza en Y. Es la fuerza en Y que es de 536 libras. Ya no es necesario obtenerla. Después vamos a tener el área y esta área ¿a qué va a ser igual? Pues como pueden ver es un rectángulo de 1 pulgada por 1 pulgada. Eso quiere decir que el área
va a ser de 1 pulgada al cuadrado. Después nos vamos a el momento de inercia. El momento de inercia, ingenieros, pues como es un cuadrado, va a ser igual a 1/12 de la base, que es 1 pulgada, por la altura, que es 1 pulgada, y esto va elevado al cubo. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener como momento de inercia 1/12. Y ese 1/12 en decimales va a ser de 0.08333. Mejor lo dejamos como 1/12. Y esto es pulgadas a la cuarta. Posteriormente, el espesor. El espesor, ingenieros, mucha atención. Cuando hablamos del espesor de la pieza, tenemos que tomar como referencia todo lo que alcanza a abarcar nuestro corte. Todo el material que alcanza a abarcar nuestro corte va a ser el espesor. Aquí podemos ver, Inges, que en el punto A inicia nuestro corte y termina en el punto C. La distancia que hay del punto A al punto C va a ser nuestro espesor de esta sección. Por lo tanto, este espesor va a ser de 1 pulgada. Vamos por el primer momento de área. El primer momento de área, ingenieros, lo voy a calcular en la siguiente hoja. Bien, pues nosotros sabemos que el primer momento de área, ¿a qué es igual? Es igual a A testada por Y testada. En caso de que no sepan cómo obtener el momento de área, los invito a revisar el video en donde se obtiene en esta misma lista de reproducción. Así que bien, sabíamos que para obtener el primer momento de área, A es el área sombreada que hay hacia arriba o hacia abajo de nuestro corte, y la Y testada es la distancia que existe del centroide de esa área sombreada al centroide de toda mi sección. Por lo tanto, vamos a ver. Nosotros podemos analizar 3 puntos para obtener el primer momento de área en esta sección. El punto A, que queda en la superficie, el punto B, que queda en el centro, y el punto C, que queda en la superficie inferior. Como ya lo veíamos en videos anteriores, cuando calculábamos el primer momento de área, sabíamos que el primer momento de área iba a ser igual a 0, tanto para A como para B. Aquí le podemos poner C, Tanto para A como para C, el primer momento de área tiene un valor de 0. Sin embargo, ¿qué apreciábamos? Que para B, ese primer momento de área iba a tener un valor máximo. Entonces, vamos a obtenerlo. Vamos a hacer un corte que pase por el punto de análisis, es decir, por el punto B, así como se muestra. Y como ustedes recordarán, esta A testada es el área sombreada que hay hacia arriba o hacia abajo de mi corte. En este caso, hacia arriba de mi corte, nosotros tenemos toda esta área sombreada. ¿Cuál es el valor de esa área? La base, que ya sabemos que es de 1 pulgada, por media pulgada, que es la altura, porque hay que recordar que la sección es simétrica y el centroide se encuentra justamente a la mitad. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 0.5 pulgadas y esto me va a dar como resultado 0.5 pulgadas al cuadrado. Ahora bien, la Y testada. ¿Cómo sale esta Y testada? Pues es la distancia que hay del centroide de toda la figura, el cual se encuentra justamente aquí en B, es el centroide general de toda la figura, y lo vamos a poner aquí, es la distancia que hay de ese centroide al centroide del área sombreada. Esta área sombreada, como se puede apreciar, es un rectángulo, y al ser un rectángulo, pues va a tener un centroide justo. El centroide del área sombreada se encuentra algo más o menos por aquí, donde está este punto negro. ¿Y qué sabemos? Que si bien es cierto, esta distancia que se tiene es de 0.5 pulgadas, porque hay que recordar que el primer momento de área en una sección es máximo justamente en el centro. Y entonces, como es 0.5 pulgadas toda la altura de este rectángulo, eso quiere decir que la altura que hay del centroide al corte va a tener un valor de 0.0
.25 pulgadas, que es la mitad. Y de esta manera sale automáticamente esa y testada. ¿Por qué? Porque recuerden que esa y testada es la distancia. Vamos a borrar aquí. Es la distancia que hay del centroide del área sombreada, que es este que pusimos como C', a la distancia del centroide general de la figura, la cual pues, se encuentra justamente en el centro. Esta distancia, ingenieros, es la que nosotros identificamos como Y' y por lo tanto tiene un valor de 0.25 pulgadas. Ahora sí, ¿qué se tiene? Pues que el primer momento de área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0.5 pulgadas al cuadrado por 0.25 pulgadas. Si nosotros hacemos esa operación, ingenieros, vamos a tener un valor de 0.125 pulgadas al cubo. Pero esto es nuestro primer momento de área. Por lo tanto, regresamos, Inges, y vamos a poner que es de 0.125 pulgadas al cubo. También ya tenemos esta V. Esta V es la fuerza cortante. ¿Y cuál es mi fuerza cortante? Es esta fuerza en X que nosotros pusimos inicialmente. Por lo tanto, me tomo la libertad de borrar esa V y de poner la fuerza en X, ya que es lo mismo. La fuerza en X es la fuerza cortante. Me hace falta calcular la C y la M. Vamos a comenzar con la M. La M es el momento deflector. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese momento flector? Como se puede apreciar aquí en el diagrama, ingenieros, la fuerza que está efectuando esa flexión es la fuerza en X. Para nosotros poder obtener un momento, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia o viceversa. Entonces, como la fuerza en X es horizontal, pues la fuerza perpendicular a esa la distancia perpendicular a esa fuerza horizontal es de 1.8. Entonces, vamos a tener que el momento tiene un valor de 1073 libras y lo vamos a multiplicar por 1.8 pulgadas. De esta manera, se va a tener que las 1073 libras por 1.8 van a tener un valor de 1931.4 y estas son libras por pulgada. Este es el valor del momento. Ahora bien, ya tenemos el momento, nos hace falta la C. La C, como ustedes recordarán, es la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo saco la C para sacar el punto A, o la flexión en el punto A, pues el eje neutro es este que tenemos azul, que pasa justamente por el centro. Entonces, eso quiere decir que la distancia que hay de A al centro de la figura es lo que nosotros le llamamos C. Y eso quiere decir que la C para el punto A, de hecho lo voy a poner como C con subíndice A, es igual a ¿cuánto? A 0.5 pulgadas. Lo mismo que para el punto C. Para el punto C, como se puede apreciar, pues también está en la superficie y entonces esa distancia es la que nosotros conocemos como C. Ahora bien, también me hace falta sacar la C para el punto B. Y la C para el punto B, ¿cuánto vale, ingenieros? Le voy a poner C con subíndice B y resulta que si C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, entonces B está sobre el eje neutro. Eso quiere decir que la distancia va a tener un valor de 0. Y listo, ya tenemos todas las propiedades geométricas y todas las cargas para poder calcular dichos esfuerzos. Por lo tanto, Inges, pues vamos a dar inicio al cálculo de esfuerzos. Por lo tanto, yo voy a poner en la parte superior primero para A. Y de aquí, ingenieros, vamos a sacar los esfuerzos que están actuando en el punto A.
¿Y cuáles van a ser? Primero tenemos el esfuerzo normal, expresado como sigma 1. Y hay que recordar que, de acuerdo a lo que se veía en la teoría, el esfuerzo normal vale lo mismo en cualquier parte de la sección. Quiere decir que el valor que obtengamos va a ser igual para A, para B y para C. Entonces, ¿qué se va a tener? Se va a tener que es la fuerza en Y, la cual es de 536 libras. Ya voy a empezar a escribir todo en libras y en pulgadas para obtener como resultado PSI. Entonces, vamos a tener que son libras y el área, el cual es de 1 pulgada al cuadrado. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener, si es 1 pulgada al cuadrado, sí. Eso quiere decir que vamos a tener un valor de 536 libras sobre pulgada al cuadrado. Recuerden que la libra sobre pulgada al cuadrado es igual al PSI. Por otro lado, vamos a calcular, recuerden que estamos en el punto A, vamos a calcular el esfuerzo cortante en el punto A. ¿Y qué se podía apreciar? Que el primer momento de área, tanto para A como para C, tenía un valor de 0. Eso quiere decir, ingenieros, que si este valor es de 0, pues entonces todo el esfuerzo va a tener un valor de 0. Por lo tanto, lo ponemos. No hay esfuerzo cortante en A porque se encuentra en la superficie. Sin embargo, cuando analicemos el esfuerzo cortante en B, que está en el centro, nos vamos a apreciar de que es un esfuerzo máximo. Vamos al tercer esfuerzo. ¿Y qué se tiene? Se tiene que es un momento de 1931.4 libra por pulgada. Por la C. La C para A es de 0.5 pulgadas. Y todo esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Y este momento de inercia, ingenieros, recuerden que es de 1/12 de pulgadas a la cuarta. Y entonces vamos a tener como resultado un esfuerzo de flexión de 11.588.4. Esto va a ser PSI. Hay que asegurarnos que todo esté en pulgadas, como se puede apreciar, y en libras. Y listo. Ya casi terminamos de obtener los esfuerzos, tanto normales como cortantes, para el punto A. Es muy importante hacer mención, ingenieros, de que vean la diferencia de esfuerzos que ocurre entre el esfuerzo normal o axial y el esfuerzo de flexión. Como pueden ver, el esfuerzo de flexión es muy superior, y esto generalmente ocurre en los elementos de máquina. Generalmente, los esfuerzos de flexión son los esfuerzos más elevados a la hora en los elementos de máquina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya tenemos los esfuerzos para el punto A. Nos hace falta un último paso: sumar esos esfuerzos, o sumarlos o restarlos, según convenga. Y vamos a ver cómo hacer eso. Para sacar el signo en los esfuerzos normales o en los esfuerzos axiales, necesitamos primero determinar o ver la reacción, qué es lo que está haciendo. Aquí, ¿qué se puede apreciar? Para este esfuerzo normal que nosotros tenemos, indicado como sigma 1, se puede apreciar que sale de la letra fuerza en Y. Y eso quiere decir que gracias a esta fuerza en Y, aquí está representado este esfuerzo y es que se pudo obtener. Sin embargo, como estamos hablando de un esfuerzo axial, para sacar el signo necesitamos ver si la fuerza axial está entrando o saliendo del plano. En este caso se puede apreciar que la fuerza axial está entrando a nuestro plano de corte. Eso quiere decir, ingenieros, que va a estar sometido a compresión, ese esfuerzo. Entonces, recuérdenlo, si entra al plano de corte es compresión, si sale del plano de corte va a estar a tensión. Con los esfuerzos cortantes, lo único que tenemos que hacer es ver cómo gira la fuerza que me produce el esfuerzo cortante alrededor de nuestro plano. Lo vamos a ver más adelante porque ahorita nuestros esfuerzos cortantes valen 0 para A. Nos pasamos al esfuerzo de flexión.
Para sacar el signo en los esfuerzos de flexión, ingenieros, basta con ver cómo se comporta la flecha que indica la flexión. Por ejemplo, vean, ingenieros, cómo esta flecha azul que me está indicando la flexión, esta flecha yo la voy a trasladar aquí justamente a la superficie. Observen. Lleva exactamente la misma dirección, ingenieros, como ustedes pueden apreciar, lleva la misma dirección y obviamente pues la misma magnitud. ¿Cómo vamos a saber si se encuentra a tensión o a compresión un elemento sometido a flexión? Si la flecha está saliendo del punto de análisis, como es este caso, se dice que va a estar a tensión. Sin embargo, si está entrando al punto de análisis, como es el caso de C, entonces se dice que va a estar a compresión. Aquí nosotros desde la teoría ya sabemos que el valor del esfuerzo en A y en C es el mismo, el esfuerzo axial, pero pues la diferencia es que en A el esfuerzo de flexión. En A el esfuerzo de flexión tiene un valor positivo porque está a tensión y en C tiene el mismo valor pero negativo porque está a compresión. Así que bien, si alguna vez tienen dudas de cómo obtener el signo, basta con trasladar esa flexión justamente a lo largo de nuestra sección y de ahí vamos a apreciar si la flecha que indica la reacción está entrando o saliendo del punto de análisis. Con esto, ingenieros, ¿qué quiere decir? Que este va a estar sometido a tensión. El cortante vale 0, por lo tanto, no interfiere. Para terminar de obtener los esfuerzos en el punto A, ha llegado el momento de sumar los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Entonces vamos a hacerlo y vamos a decir que el esfuerzo total, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos 536 PSI, que son los del esfuerzo normal, y después vamos a tener que son más el esfuerzo de flexión, y ese esfuerzo de flexión es de 11.588.4. 11.588.4. Estos también son PSI. Además, el cortante total, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0, ya que el único cortante que nosotros tenemos, ingenieros, tiene un valor de 0. Al menos para el punto A, no lo olviden. Si cambiamos de punto de análisis, puede ser que cambie, o bueno, no puede ser, va a cambiar el valor de estos esfuerzos. Ahora bien, al obtener esta operación, se va a tener un esfuerzo de 11.052.4 PSI. Y con esto, ingenieros, nosotros acabamos de obtener la sumatoria, o más bien, acabamos de obtener los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes que hay en el elemento. Y esto recibe un nombre y es muy importante que lo aprendan, inges. A esta sumatoria de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes se le conoce como estado de esfuerzos. Así es, lo vamos a poner así como estado de esfuerzos. No lo olviden porque vamos a estar repitiendo este término en futuras ocasiones. Y listo, con esto hemos terminado lo que nos está solicitando el problema, al menos para el inciso A. Si nosotros queremos obtener ahora el resultado para el inciso B, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bien, pues es simple. Sustituir algunos de los valores. Vean, voy a pintar en color verde los esfuerzos que están ahora para el punto de análisis B. Para el punto de análisis B, ingenieros, que es el que estamos analizando justo ahora, ya no va a ser para A, sino ahora va a ser, lo vamos a poner aquí en verde, para B, ¿qué se va a tener o qué se va a modificar? Bueno, inges, pues algo que se va a hacer es, primero, este esfuerzo normal, como ustedes saben, es un esfuerzo promedio. Quiere decir que vale lo mismo en cualquiera de los tres puntos de análisis. Por lo tanto, este se queda tal cual está.
y nos sirve para el punto B. Ahora bien, pues vamos a sacar el cortante para B, porque ahora sí, claro que tiene valor. ¿Y cómo es? Pues se tiene que es la fuerza en X, la cual es de 1073 libras, multiplicado por la Q. La Q es de 0.125 libras al cubo. Después vamos a tener, ingenieros, que se divide entre el momento de inercia, el cual se sabe que es de 1/12 por pulgada a la cuarta, y el espesor de la pieza, que ya vimos que es de 1 pulgada. Por lo tanto, ingenieros, si se hace esa operación, se multiplican los 1073 por los 0.5 que dan de... No es cierto, no es 0.5, es 125, que es el primer momento de área, y esto lo vamos a dividir entre 1/12, que a su vez va a estar multiplicando a 1 pulgada. Eso quiere decir, Inges, que vamos a tener un esfuerzo de 1609.5 PSI. Ese es el esfuerzo cortante para B. ¿Y qué pasa con este esfuerzo de flexión? Bueno, pues como podemos apreciar, el punto B se encuentra sobre el eje neutro, por lo tanto, esta variable C va a tener un valor de 0 y al valer 0C, todo mi esfuerzo va a tener un valor de 0. Por lo tanto, ingenieros, si sacamos el estado de esfuerzos, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener que el esfuerzo total va a ser igual, al menos en los normales, de menos 536 PSI. Y el esfuerzo cortante total va a tener un valor de 1609.5 PSI. A lo mejor algunos estarán preguntando si es positivo o es negativo. Como solamente tenemos un esfuerzo cortante, ingenieros, es indiferente. Pueden ponerle el número positivo o negativo, no pasa absolutamente nada. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué no se altera el resultado si nosotros le asignamos alguna convención de signos a los esfuerzos cortantes. Entonces, con estos dos resultados en color verde, ingenieros, hemos obtenido el estado de esfuerzos para el punto B. Y ahora solamente resta el estado de esfuerzos para el punto C, el cual pues lo podríamos obtener de la siguiente manera. Simplemente, como pueden apreciar, como la figura es simétrica con respecto a X y con respecto a Y, yo voy a saber entonces que los esfuerzos normales totales en C pues son los mismos, son exactamente los mismos esfuerzos, pero con una diferencia, que el esfuerzo de flexión ahora va a ser de compresión. Entonces, eso quiere decir que el esfuerzo total va a ser de menos 536, que es el primer esfuerzo normal, y después vamos a tener que es menos 11.588.4. Y vamos a tener como resultado un esfuerzo normal total de menos 12.124.4 PSI. Y vamos a tener un esfuerzo cortante de 0. Y con esto, ingenieros, hemos obtenido ahora el estado de esfuerzos para el punto C. Y con esto, muchachos, terminamos lo que nos ha solicitado el problema.